lugar, Padre. Bendito eres tú, Señor. Te exaltamos. Gracias, oh Rey, porque podemos presentarnos delante de ti. Gracias por tu misericordia y tu favor. Traemos estas vidas, Señor, que necesitan de un toque tuyo, que necesitan de un milagro en este tiempo. Oramos por salvación para aquellos que no te conocen, Señor. Y oramos por paz, por ausencia de dolor, de aflicción, aquellos que están pasando por dificultad, Señor. Que en el medio de la tormenta, que en el medio de la tempestad, tú te glorifiques y traigas paz a sus vidas y ellos puedan recibir en este tiempo la porción que viene de ti. Oramos pidiéndote que pases tu mano, quite todo dolor, toda molestia en ellos y que sea tiempo para acercarse a ti, sea tiempo para clamar a ti, sea tiempo para buscarte. Ayúdanos a nosotros, Señor, a este puñado de tus hijos que estamos aquí, a ser obedientes a ti, a ser fieles a ti, a querer agradarte y hacer tu voluntad y ser obedientes a ti y a tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres fiel y te glorificas, que nosotros podamos honrarte y glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Dios le guarde y le bendiga grandemente. Dios es bueno. ¿Qué semana hemos tenido, hermanos? Mucho movimiento. Dios ha estado obrando grandemente, de tal manera que hasta a mí me sorprendió. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, incluso el tema. Es increíble. No me había pasado. Pero nada, lo que podemos saber es que el que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va, sino que el Señor es el grande y el inconmovible, el que hace las cosas como Él le place. Él tiene propósito. Aunque el tema es muy parecido, pero vamos a enfocarlo de otro punto en el día de hoy. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le pasa a tu iglesia? Y en ese preguntar, pues el Señor puso varias cosas, y dentro de esas que me puso está Mateo 13. Vamos ahí. Mateo 13 habla de el sembrador. Y vamos a ir viendo el desglose de esta parábola. Aquel día, Mateo 13, capítulo 13, versículo 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, conforme a tu espíritu, conforme a tu palabra, Señor, hoy te pido, Señor, más que nunca, seas tú hablando, no yo. Revélanos el propósito de esta tu palabra, la cual te pido, Señor, que hoy caiga en buena tierra y que no vuelva a ti vacía hasta cumplir su propósito. En el nombre de Jesús, amén. Jesús inicia su ministerio, y en ese recorrido que él hacía, pues llegó a un lugar. Se cree que este proceso sucede en la misma barca
de pescadores que acostumbraba estar cerca en el mar de Galilea. Y allí mucha gente se sentó a escuchar. Entre esa gente estaban los discípulos. Y cuando él empezó a hablar la parábola, todos escucharon, pero los discípulos se quedaron muy inquietos. Y se acercaron luego a Jesús y le preguntaron, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos, oiga quiénes se le acercan, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero aquel que no tiene, aún lo que no tiene será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque es de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y yo decía, Señor, ok, ¿qué es esto? Y esto está pasando ahora. Estas cosas están pasando en el día de hoy. Estamos escuchando la palabra de Dios y es como que no la escucháramos. Estamos viendo las noticias todos los días pasar de nuestros ojos y es como que no la entendiéramos, como que no supiéramos qué está pasando. Están endurecidos nuestros oídos, nuestro entendimiento está entenebrecido y vemos las cosas y entendemos todo está normal. Esas son cosas que van pasando. Hermanos, cuando nuestros ojos ven lo que muchos escribieron que iba a acontecer, es para nosotros estar glorificando a Dios, para que su iglesia esté rebosando de gozo, esperando a su Señor. Pero en vez de eso estamos nosotros ¿qué? Absortos. Estamos así como que wow, ¿qué pasó? Acaba de renunciar el Biden. Estamos viendo noticias acontecer delante de nuestros ojos y nosotros simplemente ok. En menos de una semana hemos visto grandes acontecimientos que van a quedar en la historia. Pero nosotros no podemos seguir viendo con ojos físicos, sino con ojos y discernimiento espiritual. El cumplimiento de los tiempos profetizados están delante de nuestros ojos. Y es como que no entendemos lo que está pasando. Y es que como oímos pero no escuchamos. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia simplemente está escuchando la palabra, pero no la está reteniendo. Está escuchando la palabra, pero algo está pasando, porque al no ponerla por obra en el momento que la escucha, ¿qué pasa? Ahí vamos a ver lo que dice el sembrador. La palabra es lanzada por Dios, pero nosotros no estamos reteniendo la palabra porque nuestros corazones se han engrosado. Porque nuestros corazones están vueltos a aquellas cosas del mundo. Y la iglesia no puede convivir con las cosas del mundo. O toma una decisión: o estoy en el mundo o sigo a Dios y obedezco su palabra. Aquí Cristo le está diciendo a los discípulos: bienaventurados ustedes, porque se les ha revelado el misterio. Pero nosotros que escuchamos hoy la palabra y se nos ha revelado el misterio, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos como aquellos que no ponen atención?
bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Somos bienaventurados? ¿Realmente somos bienaventurados? Debiéramos ser bienaventurados, debiéramos creer en esa bienaventuranza. Ahora, ¿qué pasa? Nuestros corazones, ¿cómo están? El martes yo estaba hablando con los hermanos que compartí la palabra. En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. El viernes había una situación mundial. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Y no sabemos qué otras cosas pueden pasar en los próximos días. No sabemos qué va a pasar, pero sí nosotros debemos saber en quién estamos confiando y de quién está nuestra esperanza. Ahí es que está, y ahí es que debemos estar. Dice, Él puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso en mi boca cántico nuevo. Esa es la esperanza en que nosotros, porque nuestra seguridad no está en la economía, en la situación mundial, sino en Cristo Jesús. Oíd vosotros, versículo 18, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de ¿qué? La palabra de la última hora, del diario nuevo, del nuevo diario, de el Excelsior, el New Herald, el cualquiera. No. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en el ¿dónde es sembrado? Corazón. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? El versículo nos está diciendo que mi corazón es el terreno donde la palabra del reino debe ser sembrada. Pero cuando yo no la entiendo, ¿qué sucede? Nuestro enemigo viene y la arrebata, la quita, se la lleva. Y mire lo que dice. Este es el que fue sembrado junto al camino y que fue sembrado en pedregales. Es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Perdón, me voy arriba, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. ¿Quién nos hace que nuestro entendimiento no esté acorde? Cuando nosotros vivimos bajo nuestros propios deseos y tenemos nuestro entendimiento entenebrecido. ¿Quién entenebrece nuestro entendimiento? Satanás. ¿Y cómo estamos nosotros entenebrecidos, ofuscados, turbados? Cuando estamos saturados de todo lo que es el mundo. Escuchamos la palabra de Dios, venimos a la iglesia, oímos el mensaje, escuchamos los discipulados, escuchamos discipulados que el Señor pone a inquietar a nuestra hermana Orfa. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Por qué la iglesia no reacciona? Simplemente porque la palabra está cayendo en un terreno donde el entendimiento ha sido entenebrecido por Satanás. Le hemos dado más cabida a las cosas del mundo y nos hemos vuelto incrédulos a las cosas de Dios. ¿Usted sabe quiénes se volvieron incrédulos según la palabra? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando ve que va a acontecer todo lo que aconteció, las plagas y todas las cosas, el Señor los libra, ven que viene el ejército de Faraón detrás de ellos. Estaban frente al Mar Rojo. Y el ejército del Faraón, el ejército más grande del mundo, en ese momento viene a destruirlos. Y Dios hace poderosamente un milagro delante de sus ojos. Abre el mar para que pasen sobre seco. Y cuando han cruzado, el mismo Señor que abrió el mar cierra el mar y ahoga a todo el ejército. Salen cantando, salen adorando. Luego el Señor los lleva a otro lugar. Y cuando dice van a entrar a la tierra prometida, entonces les preparen a 12 y vayan
a hacer un recorrido. Durante 40 días se pasan haciendo el recorrido, y dentro de esos 12 era uno de cada tribu, y vinieron con información diferente. 2 de ellos confiados y en fe, Josué y Caleb, en la palabra que Dios había dicho: yo os entregaré esta tierra a ustedes. Y los otros dijeron: todo lo que el Señor había dicho, fluye leche y miel, es buena, es esto, pero ahí hay gigantes, ahí las naciones son poderosas, ahí el Señor nos trajo para morir, nos vino para que nuestras mujeres caigan presas. ¿Y dónde está tu confianza en aquel que abrió el mar delante de tus ojos? Y el Señor, porque creyeron más el informe de aquellos 10 y no creyeron en aquellos que dijeron: el Señor nos entregará esta tierra, no creyeron en la palabra que había sido declarada, que esa tierra iba a ser de ellos, por la incredulidad de su corazón, no entraron en la tierra prometida. Por la dureza de corazón, por tener un corazón malo. Y por eso dice la palabra: no seamos como aquellos que al escuchar la palabra su corazón se endureció. Es increíble. Nosotros como iglesia de Dios que estamos proclamando las buenas nuevas, estamos diciendo: Maranata, Cristo viene. Escuchamos la palabra, vemos el cumplimiento de la palabra, y nuestro corazón está endurecido. Nuestro entendimiento entenebrecido. Y las señales se están cumpliendo. Gracias por ese amén. Se están cumpliendo, hermanos. El martes le presenté la historia de 100 años, pero en menos de una semana ha pasado cosas que deberían pasar en 20. En menos de una semana. Y no sabemos, todavía faltan varios meses para que termine el 2024. Pero tenemos entendido aquí que dice la palabra que viene Satanás y lo arrebata. Pero vamos a seguir. Los que cayeron junto al camino, estos son los que cayeron junto al camino, los que Satanás se lleva y arrebata la palabra. Y los que cayeron en pedregales es los que oyen la palabra. Al momento de recibirla, la reciben con gozo. Mucha gente vino anoche y se fueron gozosos. Miren, hermano, aquí estaba la presencia de Dios. Aquí el Señor estaba moviéndose, pero de una manera preciosa, increíble. Yo tenía tiempo que no veía el mover del Señor como se movió anoche. Los niños danzando delante de nuestros ojos. Y no se les tuvo que decir: vayan a danzar. Ellos mismos, motivados por el deseo de alabar a Dios, danzaban. Y todo el pueblo adoraba. Pero aquí también se dio una palabra de parte de Dios. Hermanos, si usted no la tiene, búsquela en YouTube, apúntela. Porque hay una palabra decretada para las naciones, para esta nación y para nosotros. Y una de las cosas que el Señor me trajo a mí fue el momento que Él dice: seamos prontos para arrepentirnos de nuestros pecados. La iglesia tiene que ser pronta, para que si nosotros hemos pecado, no empecemos a justificar nuestra condición de pecado, sino reaccionar y decir: Señor, yo me arrepiento. Para que nuestro corazón no se endurezca, ni acallemos la voz del Espíritu. Pero aquí dice: reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí. No está bien fundamentada. Está creciendo, pero no está bien arraigada. Porque nuestra vida es de apariencia. Con alegría y gozo, con alegría, así se alaba a Dios. Y cuando salimos por ahí, se va el gozo. Porque nuestro fundamento, nuestra fortaleza no está puesta
en el lugar correcto. Y dice la palabra, pues al venir la aflicción. ¿Qué es la aflicción? La prueba. Todos nosotros vamos a ser sometidos a prueba. Todos, hermanos, no vamos a ser, es decir, no va a haber alguien que dice, él se no va para la prueba. Todos vamos a pasar por pruebas, de una o de otra, pero vamos a ser sometidos. Y va a depender de cómo estemos nosotros en ese proceso de prueba, previamente preparados. Ahora, no ha venido una prueba mayor que la que podamos soportar. Y junto con la prueba viene la salida. Pero eso es aquellos que hemos confiado en la palabra de Dios, aquellos que atesoramos sus promesas. Porque pueden llegar pruebas a nuestras vidas. Pueden llegar pruebas a nuestras vidas y no estar afirmados. Y entonces, en vez de nosotros afirmarnos en Dios, cuestionamos a Dios y nos incomodamos con Dios. Y de ahí viene entonces el tropiezo y nuestra rebeldía, nuestras actitudes con Dios, creyendo que Dios es el culpable. Hace unos años, quizá unos 12 años, Ricardo tiene 14, 16, más o menos. Mi esposa estaba embarazada y yo había sido sometido a varias pruebas. Y mi esposa tuvo un accidente. Chocó un carro, el carro se desbarató, el Señor la guardó, pero se perdió la criatura. Cuando ella me llama, no se perdió por eso, se perdió por otra cosa, pero en medio de toda la situación, ella está embarazada y se pierde, pero el tema no era que se perdiera, sino todo lo que aconteció antes de esa pérdida. Y yo le dije, me acuerdo como ahora, en aquel lugar, en la casa del conductor, peleé con Dios. Porque se me sumaron. Yo no estaba preparado para tanta prueba. De verdad, sí, yo se lo puedo confesar. Pero le puedo decir algo. Yo estoy aquí por las oraciones de un pueblo. Yo estoy aquí porque mi esposa también es una mujer que ora. Y yo estoy aquí porque después de haber peleado con Dios le dije, Señor, perdóname. Yo reconozco que no soy nada y que todo depende de ti. Tú tienes planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. 2 años después vino Ricardito. Yo puedo pelear, puedo cuestionar, eso no está mal, pero yo no puedo pasarme mi vida en pleito, porque Dios es Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que en este tiempo de mayor prueba que la que hemos pasado, si no nos aseguramos ahora, cuando venga la mayor persecución, mayor prueba, si no estamos afirmados en la palabra, en sus promesas, nos deslizaremos y descuidaremos una salvación tan grande. Pero ¿qué te está diciendo la clave? ¿Dónde está? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay piedras? O entrégalas. Esos peñones que hay en nuestras vidas, entreguémoslas. Entreguemos toda esa piedra que hay en nuestro corazón que impide que la palabra de Dios caiga en el mejor de los terrenos. Empecemos a revisar, Señor, ¿qué hay en mi vida que impide que tu palabra haya caído en el mejor de los terrenos? ¿Qué hay? ¿Duda?
Puede ser inseguridad, confianza en ti mismo. ¿Qué hay en ti que impide que tú creas en la palabra de Dios? Hermanos, vamos a ser sometidos a prueba. Y luego viene el tropiezo. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Oiga esto. Y yo creo que aquí muchos estamos luchando para que estos espinos no nos ahoguen la palabra. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, la vorágine, el hacer las cosas, el rápido, vamos a ir, vamos a esto, vamos a aquello, vamos a los otros, vamos a, y ahora aquí, y aquí. Ese afán por tener, por querer, por hacer, por alcanzar, nos quita la visión en el supremo galardón que es Cristo Jesús. ¿Dónde está tu mirada? ¿En qué estás enfocado? ¿En qué tú estás poniendo todo tu empeño? Porque dice la palabra en ese gran mandamiento. Hermano, si usted no se lo sabe, agárrese. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con alguna parte de tu corazón. Es con todo, no es con una parte. Entonces tú no tienes compartimiento en tu corazón, porque tu corazón tiene que estar por completo para Dios. ¿Y por qué yo le digo a mi esposa que la amo con el corazón o con todo el corazón? Porque somos así. Pero nuestro amor tiene que estar puesto primeramente en Dios. Donde esté tu tesoro, y de toda cosa guardada, porque del maná. Entonces, si tu corazón está lleno de afán por amar, por querer, por alcanzar, entonces tú no estás cumpliendo el primer gran mandamiento. Ya de antemano estamos mal. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Todas tus emociones tienen que estar puestas en amar a Dios. Con toda tu mente. Ay. Y yo siempre me recuerdo, y lo voy a seguir cantando, no dejes que tu mente se va. Yo me aprendí esa alabanza en Naco y eso ha sido para mí un himno. Cuando Satanás ataque a tus pensamientos, piensa una palabra, un canto o una oración. No dejes que tu mente se vaya de paseo. Piensa en las cosas de Dios. Yo pienso todo el tiempo en las cosas de Dios. ¿Dónde está mi mente? Porque donde esté tu tesoro. Ahora, ¿usted quiere hacer una autoevaluación de cómo está su corazón? Seguro. De la abundancia del corazón, ¿de qué hablas? El 85% de tu conversación, ¿de qué es? El 15% que queda, ¿de qué es? Si es basura, entonces tú sabes que tu corazón está sucio. Si es trabajo, entonces tú estás ya adicto a tu trabajo. Y si es otras cosas, cuidadito. Ya, nada más hay que hacer la evaluación. Ya estás en ese punto. Pablo, y tenemos que volvernos como los monjes allá metidos en un monasterio y única y exclusivamente hoy, qué sé yo qué. No. Pero todas las cosas tenemos que nosotros filtrarlas
¿Por qué? Por la palabra de Dios. Esto que está pensando, esto que estoy deseando, esto que estoy anhelando, este trabajo, esta licitación, estas cosas que estoy haciendo, esto que voy a abrir mañana, emprender estas cosas nuevas, ¿esto agrada a Dios? ¿Voy a glorificar a Dios? ¿Dios será exaltado? Inmediatamente tú tengas la respuesta a eso, y inmediatamente tienes que descartarlo. Hello. ¿Estamos aquí? No, porque parece que... Recuérdense que yo le dije que yo tenía otro tema. Era acerca de eso. Pero el Señor me dijo, enfócate aquí hoy. Enfócate en esto. Porque mi iglesia, el corazón de mi iglesia está en uno de estos terrenos. Y los que somos miembros de la iglesia somos nosotros. Porque los discípulos, escuchando las parábolas, no entendían, le tenían que preguntar a Jesús. Usted sabe que los discípulos, aún estando con Jesús, eran incrédulos de momento, de falta de fe. En un momento Jesús estaba en un lugar a 2 días de donde aconteció la muerte de Lázaro. ¿Se recuerdan esa historia? Y Jesús dijo, voy a Lázaro a despertarlo. Ah, pero está durmiendo. No, Lázaro ha muerto. Voy a despertarlo porque me siento bien de que ustedes no hayan estado allá, para que ustedes cuando vean crean. Pero cuando Tomás escucha eso, dice, óyeme una cosa, Jesús, espérate, allá te querían matar y tú vas para allá. Era el propósito de Dios que él fuera. Nada se lo iba a impedir. Pero tú sabes lo que le dijo Tomás a los discípulos, no a Jesús. ¿Acaso iremos también nosotros para que muramos con él? Oh, y ahí sí se fue la fe en el Mesías, en el Señor. Ese mismo Tomás, cuando Jesús resucita, los discípulos, sus hermanos en Cristo, dicen, Él ha resucitado. Y Él le dice, si yo no meto mi dedo, si yo no introduzco mi mano, no creeré. Oiga, pero así somos nosotros, mis hermanos. Nosotros somos Tomás muchas veces. Queremos ver más de lo que estamos viendo nuestros ojos, porque nuestros ojos se han enceguecido por las cosas de este mundo. Y Pablo fue a predicar a los gentiles para traerlos de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a conocer la verdadera luz, que es Cristo Jesús. El afán de este siglo. Y dice lo siguiente, la segunda parte. Y el engaño de las riquezas. Esas dos cositas pequeñitas ahogan la palabra. Pero aquí, como no somos ricos ninguno, ese engaño no cae sobre nosotros. Es que no es de riquezas materiales única y exclusivamente que la palabra habla de eso, sino de todo aquello que tú has puesto como tesoro en tu vida. Porque para mí puede ser una riqueza de una forma, pero no solamente la riqueza material, es también mis añoranzas, mis sueños, mis anhelos, mis pasiones. Escucho la palabra. ¿Y qué pasa? Y el Señor te dice, es por aquí. Señor, pero por ahí es más difícil. Vámonos por aquí, que es más fácil. No, es por aquí. Muchas veces nosotros queremos torcer el brazo a Dios. ¿Usted no se ha atrevido a tratar de torcer el brazo a Dios?
o ayudarlo. Pero cada vez que nosotros metemos la mano en la situación que viene a nuestra vida es peor. ¿Por qué? Porque es en nuestras fuerzas. Si no, pregúntenle a Usa. Quiso ayudar a Dios. ¿Y qué le pasó? Fulminado. Pero era Pérez Usa en el lugar que se llamó, luego se llamó Pérez Usa, ese lugar ahí donde murió. Era Usa el responsable de todo lo que estaba pasando. Lo que pasa es que el arca estaba en su casa y él se había acostumbrado a ver las cosas así, a los santos, lo consideraba así, eso no es nada, yo le pongo a poner la mano. Muchas veces nosotros jugamos con Dios entendiendo que Dios, como no hace juicio con nuestras vidas por las cosas que nosotros hacemos en el momento, le damos rienda. Pero va a llegar un momento que fuego consumidor. Y se estaba cayendo el arca. Y eso no tiene nada de malo, ayudarla. O pregúntenle a nuestra amiga Sara y a Abraham qué pasó por querer ayudar a Dios. Todavía estamos cogiendo lucha por eso. Hermanos, muchas veces esas cosas que nosotros creemos que es necesario para nuestro porvenir, para nuestras cosas que nosotros anhelamos, si Dios no nos la da, es porque yo no tengo fe o porque yo no me he movido. Y hemos creído el mejor de los versículos que no está en la Biblia: ayúdate, que Dios te ayudará. Ese versículo nosotros lo recitamos con tanta autoridad. Dios ayuda al que se levanta temprano. ¿Cómo es? Al madrugador. No lo sabemos. Pero esos son versículos bíblicos. No. Que Dios te va a bendecir si te levantas temprano. Sí. Pero tú puedes levantarte temprano para hacer lo malo. ¿Te va a bendecir porque te levantaste temprano? No. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni se deleitó con los que se burlaban ahí, sino que en la palabra de Dios estuvo su deleite, de día y de noche meditaba en ella, y es como árbol plantado junto a las corrientes de agua viva, porque dice la palabra que ese árbol, su fruto no va a dejar de dar, parafraseando el Salmo 1. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué has puesto todo tu empeño? ¿Qué estás permitiendo en tu vida que está ahogando la palabra de Dios que ha sido predicada año tras año tras año? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás igual? ¿Más gordo? ¿Menos cabello? Sí, porque soy yo primero. O la palabra está transformando nuestras vidas para poder nosotros cumplir el propósito generacional que Dios ha establecido de antemano para que tú y yo andemos en él. Los afanes de este siglo. Usted sabe que cuando la palabra habla de siglo, está hablando de tiempo. No está hablando solamente de un siglo de 100 años. Está hablando de tiempo. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire que ahora gobierna sobre los hijos de desobediencia? Satanás. Los afanes de este siglo son afanes diseñados específicamente por el gobierno de este mundo. Es el mismo faraón que le añadió trabajo al pueblo de Israel. ¿Para qué? Ustedes se están quejando porque ustedes tienen tiempo para quejarse. Vamos a duplicarle el trabajo. ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos cansados? Los afanes cansan. Y venimos a Dios ya con lo que nos sobra. Y nos estamos durmiendo. Miren, hermano, de aquí arriba es que se ve una película linda.
tú ves a la gente haciendo así, y otros que creen que por los lentes no le van a mover los ojos cerrados, durmiendo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No es tiempo de dormir, es tiempo de velar. Es tiempo de nosotros estar apercibidos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que nuestro Señor venga, y que no nos encuentre asando, ¿qué? Pues también no sabemos el refrán, y eso no es un versículo. Hermanos, podemos estar nosotros muy entretenidos. ¿Qué pasó con el pueblo, con el tiempo de Noé? Se casaban, se daban en casamiento, vivían en fiesta. Pero todo ese tiempo dice que Noé estaba predicando lo que iba a acontecer, lo que Dios había declarado. Y no fue hasta que la puerta fue cerrada, no por Noé, sino por Dios. El Señor guardó hasta el corazón de Noé. Increíble. Porque pudiera sentir Noé, ay, yo la cerré antes de tiempo. No, Noé, fui yo. Fui yo. Ay, pero venían mis vecinos, por fin se entendieron, pero no, ya fui yo. Durante más de 100 años vieron a un hombre construyendo un barco para un diluvio donde nunca había caído agua. Era una locura lo que estaba haciendo Noé, pero las locuras para el hombre, dice, la predicación del evangelio es locura para los que se pierden. Entonces, cuidado si lo que tú estás escuchando te parece una locura. Esto parece una película de ciencia ficción. No, esto es una película de lo profetizado por aquel que dijo: todo pasará, mas mi palabra no pasará, sino que permanecerá para siempre. Esa palabra que el diablo te está arrebatando, que los afanes de este siglo están haciendo que se ahoguen, que está cayendo entre piedras porque tú no has tomado la decisión de evaluar qué hay en mi corazón, te están alejando de la salvación. Te están alejando de perseverar en este tiempo. ¿Cómo yo sé si estoy andando correctamente? ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces, si yo estoy andando por un camino, puedo estar como Bartimeo junto al camino, pero Bartimeo, luego que recibe la palabra y el milagro poderoso de Dios, dejó de estar junto al camino y entonces empezó a andar en el camino. Tú puedes de manera cotidiana estar muy cerca del camino, pero si Dios quiere hacer algo extraordinario contigo, te va a sacar de junto al camino y te va a llevar al camino. Y el camino es Cristo. Pero yo tengo que tomar la decisión como la tomó Bartimeo, decir: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo había creído la palabra aún sin haberle visto, porque era ciego. Sabía que aquel que estaba caminando por aquel lugar podía hacer que él recuperara la vista. Y aunque muchos quisieron impedírselo, Bartimeo alcanzó la gracia que desprendió la virtud. Y a mí me encanta ese pasaje donde dice: ¿qué quieres que haga por ti? Wow. Que recupere la vista. Mi estado de vida, mi circunstancia, mi situación, de lo que yo vivo ahora mismo era de ser mendigo, pero yo no quiero vivir de mendigar, yo quiero vivir en el camino. Para que me des
lo que es para mi bien. Amén. Y dice, ahogan la palabra. Y mire esta parte, pero de verdad, si no la subraya en su Biblia, subráyala. Y se hace infructuosa. Es decir, que la palabra que se ahoga por los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza, con lo que usted ha puesto su confianza, usted puede ser una persona que ha escuchado durante 30 años la palabra y no dar un fruto. Y usted dirá, ¿y qué es lo que pasa? Ahí está. No tiene que ir a Madita o a referencias, es un análisis. Usted no tiene que evaluar cómo está su sangre. Míralo ahí. Si no ha dado un fruto, revise su corazón. Digo yo, que ahí dice infructuoso, no sé ustedes si están leyendo lo que yo leo. Pero si yo entiendo lo que Dios me está diciendo, que yo puedo ser una persona que voy todos los domingos a la iglesia, escucho la palabra todo el tiempo y ser infructuoso. Entonces yo pondría why me mind. Hay problema. Y yo decir, tengo que cambiar, porque todavía se dice hoy. Todavía hay tiempo. Vámonos para adelante. Más el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y empieza a producir de 100 a 60 y a 30 por uno. Entonces ya tú empiezas a producir a medida que tú vas creyendo, a medida que vas entendiendo, porque no solamente es que la recibas, es que la entiendas. Y dice la palabra que nos ha enviado el Espíritu Santo de Dios para mostrarnos todo aquello que nosotros necesitamos para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, que este entendimiento se va a producir cuando yo le abro mi corazón a Dios por medio de Jesucristo, para que su Espíritu Santo me haga entender su palabra y yo la pueda poner por obra. Entonces no es algo que es tuyo, es que tú tienes que empezar a creer en Dios y creerle a Dios, para que la palabra empiece a producir en ti el fruto necesario que transforma vidas, que cambia nuestro lamento en danza. Hermanos, en Apocalipsis 2, versículo 1 en adelante, el Señor hace una advertencia a una de las iglesias que escuchó la palabra. La advertencia fue: yo conozco tus obras. Vamos a buscarlo. Dice: escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Y oiga esto: tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo eso contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó? Empezó a llenarse el corazón de piedras o de espinos y empezó a ahogarse la palabra. Pero ¿qué dice ahí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y que arrepiéntete y haz las primeras obras.
Pues si no, vendré por ti, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no tú hubieres arrepentido. Es decir, te está dando un tiempo, te está diciendo tu diagnóstico, te está diciendo la solución del problema, te está diciendo: yo sé lo que tú has hecho, mucho, excelente, pero tienes esto, has perdido tu primer amor. Ve, evalúa de dónde tú has caído, revisa, haz una evaluación de cómo estás. Arrepiéntete. Y dice que el médico, va a venir a ti a ver si tú hiciste todo lo que la receta te está indicando. Y si no lo haces, pereceremos. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos para oír. ¿Dónde escuchamos esto? Al final de Mateo, de la parábola del sembrador. Entonces le está diciendo aquí el mismo Dios, el mismo Señor: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer ¿de qué? Del árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el Génesis. El árbol que el Señor guardó porque le dijo: déjame sacar a estos para que no se quieran venir ahora a comer del árbol de la vida y vivan para siempre. Este árbol es un árbol de promesa y de restauración y de vida eterna. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra devoción a Dios? ¿Cómo está mi vida en Dios? Yo sé cómo está la mía, y yo sé las cosas que tengo que seguir entregando. Y no, como dice Pablo, no que lo haya alcanzado, pero prosigo, me caigo, me doy un guayón, me pongo medicina, y a veces me tengo que poner mentiolé para que me pique, para que no vuelva. Pero hay veces que nos volvemos tan insensibles que podemos inyectar en el golpe, como hacen algunos jugadores de fútbol americano, que para hacer que el cerebro no asuma que hay una lesión y hay un dolor, se inyectan ciertos esteroides para continuar en el juego sin importar las consecuencias. Hay veces que nosotros ponemos un esteroide en nuestro corazón y se insensibiliza, pero el diablo pasa factura. ¿Cómo está tu corazón? El diablo se llevó la palabra, cayó entre piedras. ¿Hay espinos? ¿O le tenemos que pedir: Señor, que todos los días que escucho tu palabra caiga en buena tierra? Y si hay algo en mí que impida que dé fruto, Señor, ahora te lo entrego. Revélame mi condición para poder andar en tu voluntad. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, mi Dios, porque yo el primero, día a día tengo que evaluarme. Y muchas veces, Señor, así como aquellas piedras se crean en nuestros órganos y crean dolor por haber tomado decisiones de seguir tomando o haciendo cosas que son dañinas para nosotros. Así muchas veces, Señor, nuestro corazón empieza a alojar piedras, producto de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Y estas piedras, Señor, pues hacen que la palabra no tenga raíz. Y escuchamos con gozo,
pero no hace profundidad en nosotros. Y por no hacer profundidad no hay cambio. Yo te pido, Señor, que lo que ha provocado que haya piedras en nuestro corazón, tú no lo reveles, para que tomemos la decisión de no seguir haciéndolo, de arrepentirnos, de reconocer nuestros pecados. Si vivimos engañados por el mundo, por este siglo, Señor, y andamos detrás de las ilusiones de nuestros ojos, te pido, Señor, que tú hables a lo más profundo y nosotros podamos renunciar a toda vieja naturaleza, a toda carne y a todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve, como dice Hebreos, todo lastre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a renunciar a todo lo que no es conforme a ti y orar, Señor, para que tu palabra y lo que está aconteciendo en este tiempo haga despertar a tu iglesia. Tú estás a la puerta, tú estás a punto de volver por tu iglesia. Tú estás a punto, Señor, y nosotros no podemos seguir durmiendo, no podemos seguir siendo pasivos. Tenemos que empezar, Señor, a avivar el fuego del Espíritu, como Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don de Dios, avívalo. Señor, en el nombre de Jesús yo te entrego cada vida que está aquí, cada uno de mis hermanos y hermanas y los que nos escuchan, Señor, para que tú trastornes nuestro caminar si este es contrario a tu voluntad. Revélate a nosotros, revélanos tu reino y hágase tu voluntad en nosotros como se hace en el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.